Nosotros podemos decir lo mismo hoy cuando enfrentamos situaciones imposibles, entre comillas. Tenemos que decidir, ¿vamos a creer que no hay nada imposible para Dios o concentrarnos en el problema, tirar la toalla, perder toda esperanza y entregarnos a la depresión, la ira o la derrota? Acordémonos que acabamos de revisar los textos allá de los amigos de Daniel y también el caso de María, ¿cierto? La Virgen María, enfrentándose a una situación que parecía imposible de sobrellevar. ¿Cómo iba a quedar ella encinta antes de casarse, ¿cierto? Con José. Entonces eso era un caso bastante complejo de manejarlo. Y nosotros, hermanos, dice ahí, ¿cuáles situaciones imposibles estás enfrentando actualmente? Apúntelas en una hoja aparte, ahora mismo ore por cada una, diciendo algo así: Dios, esto me parece imposible, pero creo que es posible para ti. Yo creo, hermanitos, que muchos de nosotros aquí podemos estar enfrentando en este momento cosas que podrían parecer imposibles para nosotros, pero no para el Señor. Entonces lo que es imposible para nosotros hay que dejarlo en las manos del Señor y esperar en Él. Punto número 5. Dice, ¿cuáles son los dos mandatos en Primera de Pedro 5 del 6 a 7 para la persona ansiosa? Vamos a revisar ese pasaje, mis hermanos. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice la bendita palabra de Dios. Dice la bendita palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, aparece aquí una pregunta en dos partes. Dice, ¿cuáles son los dos mandatos en Primera de Pedro 5, del 6 al 7? ¿Cuál es el mandato que aparece en el versículo 6? Bueno, humillarse. ¿Por qué? Bueno, vamos a revisar un poquito ese mandamiento que aparece ahí. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanitos, esto será un mandamiento fácil o difícil para nosotros. ¿A quién le gusta humillarse aquí? Normalmente al ser humano no le gusta humillarse, por ejemplo, y eso lo vemos en las situaciones, por ejemplo, interpersonales. Por ejemplo, a veces hay un conflicto en la empresa y uno sabe que tiene la razón, pero le cuesta, o uno muchas veces le cuesta, ¿cierto? Humillarse o admitir que uno se equivoca, cuando a veces uno no tiene la razón. Humillarse para pedirle perdón, por ejemplo, a un hermano o a una persona que uno ha ofendido, eso tampoco resulta muy fácil, ¿cierto? Tampoco resulta muy fácil uno humillarse ante otra persona, ¿cierto? Para pedirle perdón por algo. Pero es un mandamiento de Dios. Mire, una condición que debe ser permanente en la vida de los cristianos, en todos los aspectos de nuestra vida, es humillarnos. ¿Quién nos dio el mayor ejemplo de humillación a nosotros? El Señor Jesucristo. Cuando uno lee en Filipenses capítulo 2, dice desde el versículo 5, vamos a leer un momentico ese pasaje. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, es precioso. Mire, el Señor no solamente nos da un mandamiento, sino que Él mismo lo vivió. O sea, Él mismo nos está dando el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice. Y el mismo llamado que aparece aquí es el mismo llamado que está haciendo el apóstol San Pedro. Pedro dice, el apóstol San Pedro dice, humillaos. Ese humillaos ahí es un mandamiento del Señor. Eso no es un consejo ni una recomendación, es un mandamiento del Señor. Y en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
¿De qué sentir está hablando acá? Vamos a ver de qué sentir está hablando. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Y qué dice ahí? A sí mismo. O sea, él mismo. Porque imagínense ustedes, hermanos, la condición. Nuestro Señor, estando en el cielo, sentado a la diestra del Padre, alrededor de él tal vez millones de ángeles, serafines, querubines, arcángeles, y todos estos seres rindiéndole culto a él como Dios en el cielo. Y el Señor dejar ese escenario en el cielo, un lugar de gloria, de magnificencia, un lugar donde su nombre siempre es reconocido, engrandecido, alabado, exaltado, santificado, y dejar ese lugar de excelencia, hermanos, para rebajarse, o sea, el rey, el dueño del universo, rebajarse desde su posición de Dios para venir a esta tierra, para buscarnos a nosotros, y para que eso pudiera ser posible, él tuvo que humillarse a sí mismo. ¿Quién puede humillar a Dios? A nosotros nos pueden humillar muchas personas, nosotros podemos ser humillados, pero a Dios, ¿quién lo puede humillar? Era necesario que él mismo se humillara, porque nadie puede humillar a Dios, pero él mismo tenía que hacerlo. Dice que él se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte. Esto es una humillación, hermano, no solo que dejó el trono en la gloria, no solamente que dejó el lugar a la diestra del Padre en el cielo, sino que estuvo en una condición de hombre. Solamente el hecho de estar en un cuerpo humano, eso ya era demasiada humillación para el Señor. Imaginen ustedes el Dios de la gloria, sin ningún tipo de necesidad, allá en el cielo, venir a esta tierra e incorporarse en un cuerpo humano, donde iba a sentir cansancio, donde iba a sentir frío, donde iba a sentir hambre, porque la Biblia dice que muchas veces el Señor estaba cansado del camino y se sentó por allí. A veces el Señor sintió hambre, sintió sed, sintió muchas cosas en su cuerpo humano. O sea que estar solamente en un cuerpo humano ya era una humillación grande para el Señor. Por eso el texto lo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Y esto es importante, porque esto no lo van a ver ustedes que lo diga la Escritura de ningún otro ser. Ningún otro ser van a encontrar que la Escritura diga que era en forma de Dios. Ni un ángel ni un serafín que está tan cercano al trono de Dios. Ningún otro ser es en forma de Dios. Cuando aquí habla de forma de Dios, está hablando directamente de que Él es Dios. O sea, cuando se habla de la forma de Dios, se está hablando de la sustancia, de la imagen del mismo Dios, porque en hebreo lo dice, que Él es la imagen de su misma sustancia. Y en Colosenses también lo dice por ahí en el capítulo 2, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Él es Dios. Entonces, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Estas son cosas que a veces las leemos así muy rápido, ¿cierto? Pero aquí está hablando directamente de la deidad del Señor. Está diciendo que Él es en forma de Dios. Y luego dice que Él no estimó ser igual a Dios. Una expresión como esta no aparecería en la Biblia si el Señor Jesucristo no fuese Dios. Esto refuta, hermanos, el pensamiento de muchos que están por ahí, negando la deidad del Señor Jesucristo, negando de que Él es Dios. Y la Escritura dice que el que no confiese que Jesucristo es el Señor no tendrá la vida eterna. Cualquier persona que niegue la deidad de Cristo no tendrá salvación. Negar la deidad de Cristo le cierra la puerta del cielo a muchos seres humanos que lo están proclamando, que están diciendo que Él no es Dios, que Él es simplemente una criatura. Aquí la Escritura dice que Él es igual a Dios. Y para que un ser sea igual a Dios es porque es que Dios. Entonces, como el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también lo es,
Los tres forman una unidad perfecta, un solo Dios verdadero, manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí dice que Él no estimó esa posición de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor no dijo, yo soy Dios, ¿cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a hacer hombre? ¿Cómo voy a dejar este lugar? Dice que Él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, porque así como nadie puede humillar al Señor, nadie lo puede hacer, tampoco nadie puede despojar al Señor de nada que le pertenezca a Él. Nadie puede despojar al Señor de nada. Por eso dice aquí, es importante que dice que Él se despojó a sí mismo. Cuando aquí habla de despojarse, habla de dejar, ¿cierto? Lo que tenía ya en el trono, en la gloria, se despojó de todo eso, de todo ese esplendor, de toda esa magnificencia, para nacer humildemente en un pesebre en Belén, como lo hizo, ¿cierto? De una manera tan sencilla. Sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, no solo de hombre, sino más que hombre, dice, de siervo. En una ocasión por allá en Marcos, creo que es en el capítulo 10, verso 43 o 45, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que Él mismo nos dio ejemplo de servicio y todo eso es humillación. Todo eso es humillación en la vida del Señor. Dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, otra vez se humilló, dice, a sí mismo. O sea, no solo se despojó a sí mismo, sino que también se humilló a sí mismo. O sea, fue él mismo el que adoptó esa condición, esa humildad, ¿cierto? Esa humillación, él mismo la adoptó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la Biblia dice que el Señor descendería hasta las partes más bajas de la tierra. Y creo que la parte más baja de la tierra para el Señor, si lo miramos desde el aspecto del sufrimiento del Señor, fue en los momentos de la cruz. Creo que no, una persona no puede ser humillada más bajo de lo que fue humillado el Señor en la cruz. Cuando Él estaba colgado en la cruz, la gente lo miraba a Él como un delincuente, como un criminal. Y por eso le decían, si eres hijo de Dios, o sea, ponían en duda esa situación tan importante. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Salvo a otros, a sí mismo no se puede salvar. Mire todas las expresiones que recibió el Señor cuando estaba colgado en la cruz. Lo que menos espera una persona, lo que menos espera cualquiera de nosotros, cuando estamos en un momento de sufrimiento, es que haya otra persona aumentando ese sufrimiento. Uno no espera, hermanos, que cuando está en una tragedia alguien venga con palabras duras y ásperas o con acciones que, que lo perjudiquen a uno más. Uno espera que cuando está en un momento de dolor y de tragedia, recibir ¿qué? Consuelo, ayuda, fortaleza, ánimo. Pero eso, nada de eso lo recibió el Señor en la cruz. El Señor tuvo que soportar, dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. Es que la cruz, hermanos, es como la cumbre de la humillación del Señor. Él estaba allí prácticamente desnudo delante de toda esa multitud, soportando el vituperio, soportando toda la humillación y vejación de los hombres. Pero también en la cruz Él estaba soportando todo el peso de la ira de Dios. Creo que lo que más le dolió al Señor en la cruz y por lo que Él se dobló allá en el huerto de Getsemaní, es porque Él sabía que en las horas de la cruz el Padre Celestial lo iba a desamparar. Porque Él lo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz. Entonces no hay un punto más bajo en la humillación del Señor que el momento cuando pasó por la cruz, vituperado por los hombres y abandonado por quién, por Dios nuestro Padre Celestial, porque Dios nuestro Padre es santo y Él no puede ver el pecado, y todo el pecado estaba sobre la humanidad del Señor Jesucristo. Por eso aquí la Escritura dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese era el punto más bajo, hasta la muerte. Dice, y muerte de cruz, porque no era cualquier muerte.
Era la peor de todas las muertes, la más humillante, la más cruel, la más dolorosa, la más prolongada. Los seres humanos, hermanitos, se han ideado muchas clases de muertes: guillotinas, cámaras de gases, sillas eléctricas, en fin, se han ideado una cantidad de muertes los seres humanos, pero de las más crueles de todas, de las más dolorosas, de las más terribles, es la crucifixión, porque la persona está expuesta en una vergüenza pública, delante de todas las personas, y además de eso es una muerte dolorosa y lenta. El Señor estuvo crucificado 6 horas, desde las 9 de la mañana, que es la hora tercera del día, hasta la hora novena. Fueron desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Fueron 6 horas de mucho sufrimiento. Y cada poquito de aire que entraba en la humanidad del Señor lo hacía con un dolor aterrador. Ese clavo que sostenía sus pies allá en la cruz era donde el Señor se tenía que apoyar para poder elevar un poquito su cuerpo y que entrara un poquito de aire en sus pulmones. Porque cuando una persona está suspendida entre el cielo y la tierra, existe una fuerza que se llama la fuerza de gravedad. Y esa fuerza lo que hace es jalar el cuerpo hacia la tierra. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos que se descoyuntaron todos sus huesos. Si usted lee en el Salmo 22, el Salmo 69, allí hay una descripción muy gráfica de lo que fue la crucifixión, cuando habla de su lengua pegándose a su paladar y cuando habla de que todos sus huesos se descoyuntaron, que su corazón se derritió dentro de él como la cera, porque no solo era el dolor de la cruz, sino todo el martirio que sufrió antes de la cruz, todo lo que él tuvo que soportar y la fiebre que debía tener el Señor en esos momentos. O sea, la sed debió ser algo prácticamente insoportable. O sea que cuando el Señor clamó en la cruz, tengo sed, era la sed más terrible que ha podido experimentar cualquier ser humano sobre la tierra. Más que cualquier sed que haya soportado el ser humano, era la sed que soportó el Señor en la cruz, cargando con esa fiebre y colgando en esa cruz. Entonces, hermanitos, mire el ejemplo del Señor. Mire cómo Él sí nos da ejemplo. Por eso la Escritura dice aquí: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? Despojarse a sí mismo, humillarse a sí mismo. Y es el ejemplo que Dios nos está dando a nosotros. Nosotros no esperemos que nos humillen. Si ya la embarramos, no esperemos que vengan a humillarnos aquí. Humillémonos más bien nosotros mismos delante de Dios. Es que ya la embarramos, ya metimos las de caminar, ya le fallamos al Señor, ya le fallamos a los hermanos. Humillémonos. Ese es el mandamiento de Dios. Y aquí mismo en el texto, en el verso 9 dice: por lo cual, mira esta parte, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo ese es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Entonces, hermanos, mire, el Señor fue humillado hasta lo más bajo, pero también la Escritura dice que fue exaltado ¿hasta dónde? Hasta lo más alto. O sea, no hay un punto más alto hasta donde se pueda exaltar al Señor que la exaltación que recibió de Dios el Padre. Aquí dice en el versículo 9, por lo cual Dios le exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Esa palabra sumo ahí es una palabra que significa que no hay algo que pueda estar más arriba, más excelso, más grandioso que la exaltación del Señor Jesucristo. Él se levantó con poder de entre los muertos y luego fue ascendido al cielo y ahora está sentado ¿en dónde? A la diestra del Padre. Y un día todos los reinos de la tierra tendrán que someterse a su señorío. Todo estará bajo sus pies. No hay una posición más elevada que la que ha recibido el Señor después de pasar por la cruz.
Pero hermano, la exaltación viene después de ¿qué? Después de la humillación. Entonces es el ejemplo del Señor, humillado hasta lo más bajo y exaltado hasta lo más alto. Y por eso el apóstol San Pedro dice aquí, voy otra vez en el capítulo 5 de San Pedro, versículos 5 y 6 donde estamos. Por eso el apóstol puede hablarnos con autoridad, como de parte de Dios y de parte de Dios y con la autoridad del Espíritu de Dios. Y nos dice a nosotros, humillaos pues. Si el Señor lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si el Señor nos dio ejemplo, ¿por qué no vamos a imitarlo a Él? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No es delante de cualquiera que nos estamos humillando o que debemos humillarnos, es delante de la poderosa mano de Dios. Cuando uno se humilla delante de un hermano al que ha ofendido, uno se está humillando delante de Dios, porque está haciendo su voluntad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, no es cuando nosotros pensemos, es cuando Dios diga, ¿cierto? Muchas veces hay personas que tienen que sufrir cosas terribles durante muchos años y llega el tiempo. Mire lo que pasó con José. José podríamos decir que fue de humillación en humillación. Mire cómo lo trataron los hermanos. Lo vendieron como un esclavo. Llegó a ser un esclavo en la casa de Potifar. Luego descendió mucho más bajo cayendo a la cárcel. O sea que él iba en un camino de descenso, de humillación. Y cuando fue el tiempo de Dios, porque José no se desesperó en ningún momento, dijo, Señor, ¿qué es esto tan horrible? No, con paciencia, ¿cierto? Aguardando, y dice que Dios estaba con él. Cuando llegó el tiempo señalado por el Señor, ¿Dios qué? Lo levantó. Y mire que llegó a ser un hombre bastante prominente, ¿cierto? Bastante destacado. Entonces queda claro, debemos humillarnos porque Él puede levantarnos. Y mire el otro en el versículo 7. En el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el segundo mandamiento ahí? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él es el mandamiento. ¿Y cuál es la promesa? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál de los dos mandamientos será más fácil de cumplir? ¿Humillarnos o echar nuestra ansiedad sobre Él? ¿Cuál será más fácil de las dos? En la experiencia práctica de nuestra vida, ¿cuál será más fácil? ¿Cierto? Yo diría que a veces nos cuestan las dos, porque humillarse a veces no es fácil. Y el que uno se tenga que poner rojito un momentico, eso a veces no es fácil. Pero también echar nuestra ansiedad sobre Él a veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces llevamos una carga que nos está aplastando y no la queremos dejar en las manos de Dios. Queremos solucionar los problemas por nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, con lo que tenemos a nuestro alcance. Es más, buscamos el brazo del hombre y no nos apoyamos muchas veces en quién, en Dios. O sea que el último recurso muchas veces para nosotros es quién, desafortunadamente, Dios. Primero buscamos la ayuda aquí o aquí y de último Dios si no somos capaces. Hermanito Sergio iba a decir algo. Correcto, mire, los mandamientos del Señor van encadenaditos todos. Entonces, como dice el hermano Sergio,
Bueno, la escritura dice que Dios mira de lejos al soberbio. Entonces una persona soberbia que va a dejar una carga en las manos de él, si no se ha humillado delante de Dios, Dios tal vez no se la vaya a quitar, ¿cierto? No se la va a quitar. Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Y aquí es donde viene, hermanitos, una cosa que nosotros debemos pensar mucho. Mire, en la tierra tenemos muchas cosas que nos afligen. A veces uno se aflige y aquí tenemos muchos hermanos. Mire, aquí hay hermanitos que están afligidos por un hijo. Aquí hay hermanos que se afligen mucho por su esposa o por su esposo. Y aquí hay hermanos que nos podemos afligir por situaciones cotidianas de la vida. Nosotros, ¿quién acá no tiene una necesidad, algún tipo de situación que nos cargue en el corazón, que sea como algo que continuamente nos está cargando el corazón? Dios dice, todo eso, déjelo en mis manos, que yo tengo cuidado de ustedes. Yo creo que muchas veces nosotros no recibimos las cosas porque no confiamos en el Señor. Si nosotros confiáramos más en el Señor, veríamos más la mano de Dios. Pero la desconfianza que a veces tenemos en Dios de no dejar las cargas en sus manos es lo que a veces hace que esa carga continúe y no sea quitada de nosotros, porque nos falta confianza en el Señor. O a veces dejamos la carga, eso sería como, podría ser, mire esta situación, llegamos aquí con un bulto, entonces lo descargamos aquí y pretendemos dejarlo, pero cuando nos vamos a ir volvemos y nos echamos el costal al hombro otra vez. O sea, seguimos otra vez con la carga y no descansamos en el Señor. Entonces, echar nuestra ansiedad sobre Él no será a veces muy fácil, pero es lo que Dios nos está pidiendo. Todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras ansiedades, preocupaciones, eso que nos estresa. Dice, dejemos eso en las manos de Dios y descansemos en Él. El Señor Jesucristo dijo, por allá en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué es la promesa del Señor? Y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué vamos a hallar? Descanso para nuestras almas. Qué precioso es el Señor. Punto número 6. Ay, gracias mi hermanito. Se me había olvidado la lista. ¿Sí ve? Gracias, Dieguito. ¿Tiene lápiz ahí? Si no, tenga, le presto a mi hermano. Gracias, Dieguito. Tengo que tomarle la lista a los que no vinieron hoy. Bueno, punto número 6 dice, ¿ha dicho alguna vez, no tengo el dinero, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:25? Mateo capítulo 6, versículo 25. Mire lo que dice la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tremendo lo que dice el Señor acá. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? No afanarnos es que, o sea, volvernos perezosos, relajados, tranquilos, esperar que del cielo nos van a caer la comida y todo. No, yo creo que es no preocuparnos desmedidamente. Uno sí debe preocuparse. O sea, hay cierto grado de preocupación que es necesario, porque también una persona echada, relajada, no le van a llegar las cosas. No, el mercado no va a caer del cielo, ¿cierto? Tenemos que ser diligentes en lo que Dios nos da. Y por eso la Escritura dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, dice la palabra del Señor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero más bien lo que dice el Señor acá es no, esa preocupación que lo lleva a uno como al desespero, a la depresión, al estrés. Mire, el estrés muchas veces se genera por esto, porque estamos tan afanados, tan ansiosos, tan preocupados, que se genera el estrés. Y el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Manito, yo llevo muchos años sobre la tierra, porque yo estoy viejito, yo llevo muchos años sobre la tierra, y se los digo que
con todo el corazón se los puedo decir, nunca, nunca, nunca Dios nos ha desamparado. Hemos pasado momentos a veces muy difíciles, críticos, y yo sé que todos aquí han vivido momentos críticos en sus vidas, pero ¿cuándo el Señor nos ha desamparado? ¿Cuándo el Señor nos ha dejado con hambre? Nunca, yo creo que nunca, mis hermanitos, porque así sea un arrocito con aguapanela o un pollo sudado, pero el Señor siempre nos ha provisto. Y mano, les voy a decir una cosa, mire, yo recuerdo, nosotros vivíamos en el campo, y yo recuerdo que los periodos más duros en el campo fueron las sequías. Ya no sé aquí cuántos habrán vivido en el campo. Bueno, el hermano Sergio vivió en el campo, el hermanito Alberto vivió en el campo, la hermanita Diana vivió en el campo. Mire, les voy a decir algo, los periodos más difíciles en la tierra, cuando uno vive en el campo, son las sequías. Porque en la sequía usted pierde las cosechitas, los cultivos se echan a perder, el pasto se seca, las aguas se secan y está uno, mejor dicho, como dicen por ahí, en cierto modo jodido cuando no llueve. Es una cosa difícil. Y nosotros tuvimos que vivir los fenómenos del niño en el campo y tuvimos que ver cómo los cultivos se marchitaban y se perdían las cosechas. Pero nunca faltó en mi casa la abundancia de la comida. Y a veces en los periodos donde estábamos en situaciones más críticas era donde mejor comíamos. Es tremendo, mis hermanos, pero a veces cuando la situación era más difícil era cuando comíamos pollo y pavos. Ustedes conocen los pavos, ¿cierto? Los piscos. Nosotros, hermanos, comiendo pisco, comiendo pavo, en medio de situaciones a veces difíciles alrededor, y el Señor sustentándonos, hermanos. El Señor es muy bueno. Hermanitos, qué gran promesa. Y eso lo vio el rey David. Dice, él dijo, yo fui joven, ya he envejecido, y en todos estos años no he visto justo desamparado ni su descendencia que esté mendigando el pan. Qué bonita la promesa del Señor. Entonces no afanarnos. ¿Por qué versículo 26? Mire lo que dice. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, tal vez se los he dicho en otras oportunidades. ¿Alguna vez ustedes han visto un pajarito almacenando comida? Los pajaritos tienen graneros. Los únicos que tenemos graneros entonces somos ¿quién? Será nosotros, ¿cierto? Y algunos animalitos por ahí nos dan ejemplo también de eso. Pero las aves, el Señor pone como ejemplo las aves. Dice que las aves no siembran ni ciegan. ¿Ustedes han visto un pajarito sembrando maíz? No, al contrario. Cuando usted siembra el maíz, tiene que taparlo porque los pajaritos van y se lo comen. O sea, usted tiene que taparlo. Ellos van y escarban y se comen los granitos. Y después usted va a mirar el cultivo ahí, ¿por qué faltan tantas plantas de maíz? Claro, los pajaritos, si usted no lo tapa, pues van y se lo comen. Dice que ellos no siembran ni ciegan. O sea, ellos no cosechan como hacemos nosotros. Ni recogen en graneros tampoco. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Los pajaritos se levantan todos los días por la mañana y yo se los he dicho muchas veces porque me parece hermoso, hermanos. Yo viví en el campo. Viví cerquita de donde hay montes, montes grandes. Y por la mañana es hermoso. Lo primero que hacen las aves es ¿qué? No es buscar la comida. Lo primero que hacen es cantar. O sea que se levantan primero a darle gracias a Dios. Y después se van a buscar el alimento. Qué bonito ejemplo nos ofrecen las aves. Y nosotros muchas veces no levantamos, no cantamos, no oramos, nos vamos a buscar el alimento primero, ¿cierto? Y el Señor dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Los pajaritos ya saben dónde buscan las semillitas, en qué árboles están, Dios los lleva, Dios los alimenta. Y así son todos los seres de la tierra. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor no murió en la cruz por los pajaritos, ni por las plantas, y Él las cuida. Dice, no valemos nosotros mucho más que las aves.
¿Acaso el Señor no murió por nosotros? ¿No valemos mucho más para Él? Dice, Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. Lea Mateo 6, 26 al 32. Vamos a leerlo. Leamos este pasaje. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo hubiera querido, pero nadie lo puede hacer, ¿cierto? Esto es imposible. Si el Señor quiso que midiéramos unos 50, unos 60, unos 70, esa es la voluntad de Dios. Y uno tiene que darle gracias a Dios. Si es bajito, alabe a Dios. Si es alto, dele gracias a Dios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Ustedes alguna vez han visto un lirio? Eso es una flor hermosa. Yo veía muchos lirios en el campo. Son hermosos esas flores, hermosos, hermosas. Y dice que el Señor las viste con más excelencia que incluso a Salomón. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo? Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? Hombres de poca fe. Aquí es donde está la clave del asunto. La clave del asunto está aquí. Mire, toda esa ansiedad, todo ese afán no es más que una demostración de falta de qué? Falta de fe. O sea, a nosotros nos falta mucha fe, y es a todos. Saben que la fe, hermanos, mire, la fe tiene varios aspectos. Está la fe salvadora, que es esa fe que se deposita en el Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es la fe salvadora. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es la fe salvadora. También está, hermanitos, la fe que se requiere para vivir la vida cristiana. Esa es una fe que en poca o en mucha medida la tenemos todos los cristianos. La fe que necesitamos para perseverar en el camino de Dios, en la vida cristiana, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Pero ¿sabían ustedes también que hay un don de fe? Y hay algunos que tienen el don de fe. Esa persona que ora con tanto fervor, creyéndole realmente a Dios, y ve la respuesta en 5 minutos, porque los han habido. Jorge Müller. Jorge Müller era un hombre que tenía el don de fe. Un hombre que albergó en sus orfanatos a miles de huérfanos allá en Inglaterra, cuando muchas veces no tenían ni un pancito para poner en la mesa. Y sabiendo él que las despensas estaban vacías, él podía decirle a sus niños: sentémonos, demos gracias a Dios por los alimentos, teniendo los graneros ¿qué? Vacíos. Terminar la oración, y al decir amén, estaban tocando la puerta. Eso es don de fe. Eso lo tenía también ¿quién? El apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo tenía el don de fe, y los apóstoles. Creo que escasitos serán los hombres en este tiempo que tienen ese don de fe. Pero ahí está la clave de todo. Preocupaciones, afanes, ansiedades, tragedias que vivimos los seres humanos. ¿Por falta de qué? Falta de fe. No le creemos al Señor. Manita Elizabeth. Correcto. Las preocupaciones, hermanito, nos pueden incluso enfermar físicamente. Eso ya está comprobado. Lo saben los hermanitos. La hermanita Ángela que está por allí sabe eso. ¿Cierto? La hermanita Ángela que es doctora sabe que una ansiedad, una preocupación, un estrés puede acabar
con la salud física de una persona. Puede crearle hasta cáncer, creo yo. Cosas complicadas, ¿cierto? Bueno, la hermanita me dice que sí con la cabeza. No estamos tan equivocados, ¿cierto? Bueno, sigue diciendo acá. Estamos en el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, el pueblo que no conoce a Dios dice que se preocupa por esto. Y desafortunadamente esas situaciones han permeado mucho la iglesia. Nosotros no estamos exentos de esto. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es que el Señor conoce nuestras necesidades, hermanos. ¿Será que no las conoce? El Señor no nos va a dar a nosotros muchas veces lo que queremos, sino lo que necesitamos. Nosotros debemos pensar mucho en eso. El Señor muchas veces no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, porque a veces lo que queremos no nos beneficia. Exactamente, Él es soberano. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un tremendo versículo de la palabra que nos cuesta obedecerlo. A mí me cuesta obedecerlo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Nosotros a veces obedecemos el versículo, pero al revés. Buscamos primero las añadiduras y después el reino de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, porque ese es el problema también, que a veces estamos tan angustiados por el día de mañana, cuando todavía no se ha terminado el día de hoy. Y si el día de hoy, por ejemplo, el Señor derribara toda esta ciudad con un terremoto, esa preocupación que yo tengo para mañana, ¿dónde quedaría? Exactamente, ese pre es como antes, ¿cierto? Dice, lea Mateo 6, 26 al 32, donde Jesús asegura que Dios proveerá para nuestras necesidades diarias. Si Dios alimenta a las aves y provee vestimenta espléndida para los lirios, ¿no proveerá para nosotros que velemos mucho más? Que valemos mucho más. Afanarse no nos ayuda. Dios no ignora nuestras necesidades. Mire, alguien dijo lo siguiente, y a uno le cuesta. Alguien dijo, mire, si ese problema que usted tiene no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si tiene solución, ¿para qué se preocupa? Alguien dijo eso y creo que tiene razón. Si no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si la tiene, pues ¿para qué se preocupa? ¿Cierto? Ah, ¿presidente de dónde? ¿El de aquí? Ah, bueno, vamos a terminar en el punto número 7. Dice, ¿qué debemos buscar primero antes de preocuparnos? ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Llenar la mente y el corazón con la palabra. Hermana Elizabeth, ¿qué? Correcto, hermanita. Así. Hermanita Luz Dari, ¿qué iba a decir usted? Esa palabra, hermanito, sí que nos cuesta rendirnos. Y es lo que el Señor nos pide, rendirnos, ¿cierto? ¿Quién más tiene algo ahí? Hermanita Miriam. Exactamente, buscar hacer su voluntad, hermanito Sergio. Obediencia, buscar el reino de Dios es obedecer a Dios. La palabra del Señor está llena de mandamientos.
si nosotros de todo corazón queremos obedecer los mandamientos de Dios, estaremos buscando ¿qué? El reino de Dios en todos los aspectos: oración, estudio de la palabra, meditación de la palabra, compromiso con el evangelismo, con el discipulado, con todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Con la obra de Dios, con el reino de Dios. Porque el reino de Dios, mire, el reino de Dios es una palabra, es un término muy amplio, involucra muchas cosas. El reino de Dios involucra todo, desde la evangelización hasta la consolidación, la fe, el compromiso, el caminar, esperar en las promesas de Dios. Todo eso hace parte del reino de Dios. Y sobre todo lo que más tiene que ver es que el Señor Jesucristo es nuestro ¿qué? Nuestro Señor. El reino de Dios significa que el Señor es nuestro Señor, que gobierna nuestro corazón. Por eso se llama el reino de Dios, no el reino del hombre, sino el reino de Dios. Hermanitos, buscar el reino de Dios significa someterse momento tras momento a la autoridad de Cristo, su Rey. ¿Qué promete Dios a los que se someten a Él? Verso 33. Bueno, proveer para todas nuestras necesidades y en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Hermanitos, el tiempo se nos escapó. Ahora, en 8 días con la ayuda de Dios sí vamos a terminar la lección. Porque es que tenemos un punto número 9, que este punto nos va a ocupar bastante tiempo. Tal vez no vamos a centrar mucho en ese punto número 9, en la buena voluntad de Dios, porque hay mucho que extraer ahí en ese punto número 9. Esta lección, hermanitos, ha sido bastante buena, como todas las lecciones, porque tiene mucho contenido que nos ayuda en la vida práctica cristiana. Entonces los animo a seguir estudiando. Métase en un poquito con esa lista que aparece en el versículo 9, que es una lista muy importante. Hermanitos, en el punto número 9, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a dar tiempo para que ustedes se tomen, para que